Bueno, y ya nomás, sin perder más tiempo, vamos a ir a lo que le anunciaba cuando presentaba el programa. Por supuesto, con mucho gusto, con muchísimo gusto, y agradeciéndole especialmente la deferencia para con nosotros, lo presento al Rodolfo Toti Ceballos, psicólogo, periodista, pero por sobre todas las cosas un querido amigo. Toti, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, el gusto es saludarte. Gracias por llamar, por la presentación. A vos por tu tiempo, realmente. ¿Quién no lo conoce al Toti? Todo el mundo lo conoce, sobre todo nosotros en el ámbito de lo que es el periodismo. Comparto con vos y aprovecho porque no lo hice. Nuestra, claro, porque lógico. Los jóvenes no me conocen, los jóvenes. No, bueno, los jóvenes no conocen a nadie, Toti. Se conocen ellos nomás. Aprovecho esto que decía del periodista para... El retorno está un poquito bajo. Ah, bueno, ahí le digo a Pelusa, ahí estás mejor, ¿me escuchás mejor ahí? ¿Cómo estás? Un poquito bajo sigue. A ver, ahí le digo a Pelusa que lo mejore. Avísame, ¿estás mejor ahí? Hola, ¿estás mejor ahí? Ahí está bien, me parece, Bueno, cualquier cosa pegué el grito, ahí lo tenemos a Pelusa. Bueno, lo que decía querido Toti es que quiero aprovechar esto que hacemos mención para agradecer, ayer fue el Día del Periodista, la larguísima, la enorme cantidad de saludos por el celular, en Facebook, personalmente, en todos lados, que recibí por el Día del Periodista, así que lo quería agradecer, ¿no? Así que bueno, usted también se sumó, así que bueno, gracias, mi querido. No, te lo mereces. Muchos años, sí. Muchos años de hacer de esto para vos. 40. ¿Sabes qué? Está sucia la comunicación. A ver, ¿querés que lo probemos de nuevo? ¿Tenés una línea fija para que te llamemos? No, si me llaman de nuevo creo que hay. Bueno, ahí arranquemos, ahí está, la productora te vuelve a llamar, Toti, ahí va la señora Lali. Ahí está, retomamos la comunicación con el licenciado Rodolfo Toti Ceballos, como decimos, él es psicólogo, es periodista, y queremos charlar con él, escucharlo más que charlar, sobre esto que también lo comentamos con Pelusa Cardoso el bloque anterior, esto, ¿no? La cantidad de gente en la despedida del Indio. A ver, ahí me escucha mejor, Toti. Hola, ¿me escuchás mejor ahí? Sí. Ahí estamos mejor. Bueno, ahí está. Le decía a la audiencia que la idea era escucharte más que charlar sobre esto que pasó este fin de semana, el protagonista, la despedida de el Indio Solari, cuadras y cuadras de gente con frío, con lluvia de a rato, y esto es lo que muchos califican como un enorme fenómeno social, y qué mejor que hablar con los que saben como vos para ver si nos explica qué fue esto, querido Toti. Sí, mira, esto claro que es un fenómeno de masas que para mí ha trascendido lo musical y llegó también a lo político, porque si nos dejamos llevar más o menos por los cálculos fidedignos, estaríamos hablando entre 800.000 y 1.000.000 de personas, y acá está lo interesante, de distintas clases sociales, que están viviendo la despedida del Indio como un duelo colectivo y que conserva los rasgos rituales y ricoteros que tenían sus famosas misas ricoteras y sus famosos festivales y encuentros. La relación que hay entre el artista y su público es muy simbólica, muy espiritual, y ahora el valor que le va a dar, digamos, los seguidores del Indio, va a ser un valor que le va a poner un vínculo de identidad colectiva,
porque ese colectivo que se llama ricoteros ya tiene un significado. ¿Por qué? Porque va a quedar como una especie, si me permitís la expresión, como una religión laica. Así es. Algo que el indio fundó y luego sus seguidores lo mantienen como mensaje sostenido. Es como que el indio profesó la música, profesó todo lo que sea los ricoteros, y la gente le va a dar continuidad. ¿Qué gente? Y bueno, son los jubilados, los trabajadores, 3 generaciones, se me ocurre decirte también los motociclistas, e inclusive los jóvenes que nunca lo han visto vivo y que fueron a verlo con su papá, ahí al sepelio. Exacto. Es decir, acá no hay otra cosa que lo que se llamaría así en psicología social, en psicología de las masas, una identidad transversal. El público del indio siempre fue heterogéneo y se va a mantener esa heterogeneidad. Ahora, se va a mantener bajo un sentimiento que puede ser, si vos querés, de rebeldía, un sentimiento que puede ser de fijar diferencias con el poder, también puede ser una búsqueda de sería así, de exégesis de las canciones que tiene, una reinterpretación de esas canciones que de por sí ya eran crípticas, ya eran media barrocas, pero ahora se van a ir aclarando. ¿Por qué? Porque es como que se va a establecer el paradigma de la interpretación. Ahora, yo ayer, cuando veía todo esto, digo, bueno, de cajón tengo que hablar con mi amigo el Toti. ¿Por qué? Porque se volvió a poner sucia. A poner sucia. Bueno, no sé qué será. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? No. Igual nomás. A ver, veamos cómo la podemos mejorar. A ver, le pedimos acá a nuestro operador técnico, a Pelusa, que lo vea de arreglar. A ver, ¿cómo estamos ahí? A ver, ¿estamos ahí? No, que cortemos. Bueno, veamos a ver si la podemos mejorar. Puta, qué macana. Estamos intentando charlar, escuchar más que charlar con el psicólogo, periodista Rodolfo Toti Ceballos, y lo que nos empieza a contar de esto que pasó ayer con la despedida del Indio Solari. Le queremos encontrar si existe una explicación, porque como bien lo decía el Toti Ceballos, la convocatoria, bueno, fue multitudinaria, fue motivo de comentario en los principales medios de comunicación del mundo, pero por sobre todo, bueno, lo estábamos escuchando, y yo le decía que yo ayer cuando veía eso, lo que me llamaba mucho la atención era lo heterogéneo de la convocatoria, porque había de todo, digamos, lo que uno puede ver en la imagen, en la televisión, de todo, de todas las edades, como decía con Pelusa, familia, gente con chicos. A ver, ahí, ¿cómo estamos, Toti? Mejor. Bueno, ahí está. Nosotros te escuchamos muy bien, y eso es lo que importa, porque en realidad la idea es escucharte. No, decía que vos hablabas de lo heterogéneo, y yo cuando veía eso el otro día, me llamó la atención eso, y digo, tengo que hablar con el Toti. ¿A qué se debe que generaciones, como vos decías, abuelo, padre, hijo, nieto, hasta bisnieto deben haber participado? ¿Eso a qué se debe, mi querido Toti? Bueno, mira, nosotros, como argentinos, somos muy permeables a lo que es transgeneracional. Generalmente, los fenómenos culturales nuestros perviven desde el punto de vista afectivo de generación en generación. Por ejemplo, el Club Deportivo Boca, eso es un ejemplo de
generación transversal. Después, el peronismo es también un efecto político transversal. Por ejemplo, no es un efecto transversal los movimientos, digamos, intelectuales. Viste que hay por ahí gente que siguió una determinada línea poética, supongamos, o filosófica. No hay eso, no hay. En determinados legados culturales se sigue conservando el eje, los rituales colectivos, y todo esto termina en un culto simbólico. Nosotros somos muy propensos a ser maniqueos, en convertir rápidamente a personas o a situaciones como demoníacas, es decir, somos propensos a demonizar, y también somos propensos a crear cultos simbólicos. Es la personalidad social de la Argentina. Qué interesante, qué linda lectura, me parece realmente muy, pero muy interesante lo que estás planteando, Toti. Sí, te escuchamos, seguí, por favor. Sí, y también quería agregarte que el indio, en su rebeldía, cuando hace un reportaje en el año 1986 con Enrique Sims fue el legendario director de la revista, esa más legendaria, que se llamaba Peces y Cerdos. ¿Te acordás? Claro. Bueno, ahí hay un reportaje, y ahí el indio se mete con los grandes mitos argentinos. Por ejemplo, se mete con el mito de la psiquiatría. Viste vos que la psiquiatría tiene importancia. Claro. Se mete con el psicoanálisis. ¿Y cómo se mete? Se mete de la peor manera, criticándolo, diciendo, por ejemplo, que el chamán es superior al psicoanalista. Da sus razones. Claro. Después dice, por ejemplo, a ver si no mal recuerdo, casi citándolo textualmente, pero de memoria, que los psicópatas serán la vanguardia del futuro. Pero él no considera a los psicópatas como la psiquiatría, que son manipuladores, que son personas sin empatía y personas frías y calculadoras, sin remordimiento. Eso es para la psiquiatría el psicópata. Él no, él dice que los psicópatas son personas que lamentablemente están adaptadas al sistema y que no han podido salvarse del aplastamiento que le hace el sistema, y pierden la creatividad y pierden los ideales. Entonces, imagínate vos que en ese reportaje él pretende reconceptualizar el concepto psiquiátrico de psicopatía y cambiarlo y dar, digamos, un concepto bien indio, bien de él. Por ejemplo, cuando digamos, él está charlando con Sim, llega a la conclusión que el sistema, por supuesto que no sirve, y ahí es cuando le dice que la vanguardia tiene que ver solamente con la creatividad y no con otra cosa. Y aparece, por lo tanto, una suerte de teoría del conocimiento propia, muy de él. Entonces, ¿cuál es la teoría que aparece? ¿Cuál es lo que el indio maneja en ese reportaje? Un concepto cultural y político de la psicopatía. Como verás, nada que ver con la psicología clínica. Y entonces, al contrario, la psicopatía dice que es un espejo de la sociedad enferma, pero rescata acá, ¿no? Y acá está la parte personal de él.
al mismo tiempo dice que es la psicopatía una figura de resistencia y adaptación. Quiere decir que él tiene una definición de psicopatía, digamos, ¿no?, simplificando, personal, filosófica y crítica. Por supuesto, más cercana a una teoría social que a un diagnóstico clínico. Ese reportaje es muy importante. Claro. Es una conversación ya intelectual, ya una conversación que deja lo subjetivo del indio, deja su identidad musical, artística, y ya pasa a una teoría social. Es como que yo hable con vos, a ver, ¿qué teoría social tenés vos del poder político? O a ver, Daniel, ¿cuál es la concepción que vos tenés de la representación política? Bueno, ahí nos hemos ido del periodismo. Claro. Estamos haciendo teoría política. Claro. Bueno, en ese reportaje, que lo recomiendo, se lo puede googlear, está en todas partes, ahí aparece esta definición cultural y política de la psicopatía. Lo que habla, ¿quién era el indio? Claro, él usa acá la palabra psicópata como metáfora de adaptación, porque para él, te repito, el psicópata, claro, es quien soporta las tensiones extremas del sistema. Es como el que se la aguanta y sigue ahí, y se mantiene, no tira la bronca hablando mal y pronto, no se queja, aguanta, y bueno, ese es el psicópata, según la lectura. Lo último se cortó. ¿Cómo has dicho? No, te decía que le hacía una interpretación más de callejera, diciendo, bueno, el tipo, sí, que se la aguanta toda y muy pocas veces se queja o hace algo al respecto, es como que se la aguanta y chau, listo. Ese es el psicópata. Claro. Exactamente, para él, claro. No, para él, obvio. Claro. Hay en el año 1986, que es la época en que Simle hace el reportaje para peces y cerdos, parece que el indio estaba en esto de construirse una cosmovisión social de la realidad, o pensando seriamente cómo se construye la realidad. Después abandona eso, porque que yo sepa no ha hecho otro reportaje con esa profundidad y con esa teorización. Teorización filosófica y teorización, digamos, sobre el conocimiento mismo que tienen las personas de la sociedad. Es como que abandona, digo yo, ¿no?, la idea de tener una cosmovisión solarista, de Solari, él mismo. Así como hablamos de aristotelismo. Sí. Bueno, ahí él abandona, después ya nunca más vuelve sobre el tema, sobre el concepto de psicopatía bien solarista, que se le ocurrió inventárselo, claro, para Sims en el reportaje con peces y cerdos. Exacto. Ahora, Toti, me pareció más que interesante cómo arrancamos la charla, porque hablabas de esto que es lo que pasó, esta enorme movilización social, pero vos, y esa era mi idea, preguntarte, ¿y esto puede tener un correlato en la política? Y vos hacías mención a ese tema, así que me gustaría ver cuál es tu mirada sobre esto, porque algunos me decían, esto, la mayoría de los que estaban ahí, algunos lo insultaban a Milei, qué sé yo, ¿tendrá algún correlato político según tu lectura, Toti? Sí lo tiene. Mira, el indio tenía ideales políticos, se autodefinía como peronista. Así es. Es decir, estamos planteando ya que es un artista con compromiso social. Sobre todo el correlato político está en la forma constante, coherente, que él tenía para defender la memoria, los derechos humanos, la justicia social, y como una cuestión más personal, más subjetiva, más intimista, si me permitís, se declaraba un admirador de Eva Perón.
A partir de ahí ya él define que tiene un nexo con la política. Después él, por su forma de vivir la música en el mercado, también tiene un correlato con la economía. ¿Por qué? Porque él reivindicaba una autonomía artística. Como ya sabemos, él rechazó discográficas tradicionales, sí, claro, y medios masivos, y construyó un camino independiente con Los Redondos, y manejaba su propia empresa, su propia discográfica, su propia logística, su propio negocio. Ahora, además de tener esa autonomía artística, autonomía de mercado, digamos, tenía una resistencia cultural, porque sus letras, recordemos, siempre denunciaban la violencia institucional, el consumismo y la exclusión social. Por la vía, Daniel, del consumismo, él se declara un enemigo del mercado. Entonces, era un autogestionario, un propio emprendedor de su negocio musical. Por ahí entonces tiene no tan solo correlato con la política, sino también con la economía. Exacto. No, ahora, esta gente que estuvo ayer afuera, algunos decían, bueno, la mayoría de lo que se manifiestan, de lo que se movilizan, le están pasando mal, mirá si se movilizarían así para quejarse del gobierno. ¿Habrá posibilidad de que eso se traduzca en de ese modo de queja, como ese modo de queja, Totín? A ver, se cortó al final. ¿Cómo el final que has dicho? El final, digo, se habrá posibilidad de que esta movilización se traduzca como un modo de queja a la situación actual que se está viviendo. No, porque los argentinos somos pendulares en el cansancio político. Nos cansamos de Macri y después nos cansamos de Cristina y posiblemente nos cansemos de Milei. Entonces, si la brújula que orienta los cambios es no el futuro, no el bienestar, sino el enojo, la indignación o el voto castigo, no creo que se traduzca en un cambio positivo, porque todavía el voto es emocional en el país. Y acá hay una cuestión que es a la cultura política de los argentinos. El argentino no tiene compromiso social, tiene mucho compromiso con su propio bolsillo. No puede seguir una idea. Ahí es cuando, digamos, esa coherencia que tiene con sus ritos y su pertenencia a comunidades rituales, simbólicas, políticas, artísticas, en política no la tiene, sobre todo en política electoral. La política electoral en los últimos años ha sido muy errática, Daniel. Sí. ¿Por qué? Porque el argentino siempre vota angustiado psicológicamente. ¿Por qué? Porque vota con el dolor del bolsillo. Entonces es el bolsillo el que elige una inmediatez, elige un cambio disruptivo. Imagínate que el pueblo argentino dio todo un salto al vacío eligiendo a Milei. Claro. Bueno, no pero lo conocía, le puso sus fichas. Claro, pero lo asumían, Toti, porque en su momento, yo recuerdo acá antes de la elección, yo le preguntaba a alguno con los que hablé, decía, pero ¿quién es Milei? ¿Están dispuestos a dar un salto al vacío? Y me decían que sí. Claro. Sí. Preferían saltar al vacío que seguir con lo que ya conocían. Claro. ¿Por qué? Porque había un cansancio. Claro.
en este caso estaban cansados de la corrupción, Sí, que ha sido uno de los detonadores, ¿no? sí. Y también estaban cansados de los privilegios que tuvo Alberto en época de la pandemia. Claro. Todo eso ha ido mellando la confianza, la confianza política en algo que era tradicional como el peronismo. Pero por eso que se aferra mucho a Maradona, al Papa, al Indio, porque sabe que no lo van a traicionar. Claro. Es como que el pueblo argentino solamente se entrega a una pertenencia comunitaria o identitaria en tanto y en cuanto está seguro que no lo va a traicionar. Exacto. Bueno, ahora debe estar desilusionado con Milei, porque algunos decían, yo lo voto a este que no Claro. sé quién es, porque me garantiza que se termina, por ejemplo, con la corrupción, pero ahora ven que hay más corrupción, entonces dice el tipo y al final, ¿en qué quedamos? Claro, porque mira, han tenido desconfianza con Macri, pero lo votaron. Sí. Quedaron desilusionados. Sí, Han tenido desconfianza con Alberto, sí, porque prácticamente Sí. era una persona que se había llevado mal, inclusive con Cristina, sí. pero lo votaron. Y bueno, entonces, como una tercera, a la tercera de la vencida, tuvieron desconfianza de Macri y del peronismo y votaron a Milei. Y ahora también están desilusionados. Es decir, estamos asistiendo tal vez a la tercera desilusión en menos de de 15 años. Claro, Si no me equivoco. Claro, sí, Mucho. un poquito menos, pero bueno, Mucho. pero es mucho. Es mucho. Ahora, eso Claro. Desde el punto de vista de la psicología, de la sociología. O sea, desde el punto de vista de la psicología, 3 desilusiones seguidas, estás en el horno, porque has perdido la identificación colectiva. Ya la multitud, la masa electoral, no se reconoce en nadie, solamente en una emoción de rechazo, porque emocional el rechazo a los políticos. Antes era que se vayan todos, hoy es todos son iguales. Y en eso, cuando en el café se juntan, cuando comparten esa opinión, todos son iguales, Daniel, que sería la expresión, todos los políticos son iguales, estamos psicológicamente hablando de una cualidad de la masa, de una característica de la masa, que es la emoción compartida, que es el dolor compartido, el duelo, porque decir todos los políticos son iguales, en el fondo estoy mostrando mi duelo, mi pérdida, por no tener un partido, por no tener una pertenencia, por no tener una representación con la cual identificarme. Qué interesante, bueno, esa era la idea de charlar con vos. Yo digo, bueno, tengo que consultarlo con Toti Ceballos, con mi querido amigo, porque había que encontrarle algo a esto, y bueno, pero yo creo que esto, no sé, me animo a decir esto, pido perdón, me animo a decir esto, creo que a partir de lo que pasó este fin de semana con lo del Indio, habrá que volver a revisar, digamos, todo aquello de los fenómenos sociológicos, psicológicos, lo que sea. Es así, Toti. Claro. Como profundizarlo, digo, no meterse un poco más adentro de la cosa. Ahora, como una especie de nota al pie de nuestra propia conversación. Sí, señor. Muchos de estos ricoteros votaron a Milei, Sí, no, obvio, claro. Claro, porque son chicos que manejan las redes, son chicos que creen en que el trabajo puede ser reemplazado por los emprendimientos, el famoso cuentapropismo, el famoso monotributismo, que en última instancia te crea un contrato basura, te crea una pérdida de
como dice la Organización Internacional del Trabajo, que crea la pérdida del trabajo decente. Viste que la OIT habla de trabajo decente, cuando hay contratos. Bueno, que en los últimos años se ha perdido, y la juventud es la que más ha perdido ese tipo de oportunidad de tener un trabajo decente. Por eso que es una ambivalencia. El argentino es una ambivalencia. Qué interesantísimo lo que charla. Mi querido Toti, gracias. La idea era esto. Bueno, no, gracias a vos y por el aprecio que me tenés, muchísimas gracias. No, Dani, querido, sabés que siempre fue un cariño, un respeto sobre todo eso, desde lo personal, desde lo profesional. Es realmente un lujo tenerte, así que la idea será, en la medida que tu agenda lo permita, que podamos seguir charlando de estas cosas, porque creo que para la audiencia del programa es muy valiosa. Así que te agradezco sinceramente, Toti, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por llamar.